Ok, ¿cuántos nos visitan por primera vez? ¿Cuántos de los que están aquí vienen por primera vez a una iglesia cristiana? Déjame ver tu mano. ¿Por primera vez a una iglesia cristiana? Órale. Un día sí estuve yo, no sabía ni qué onda, pero me invitaron y dije, bueno, pues voy. Y después no supe lo que tenía Dios para mí. Cosas increíbles, cosas grandes y ocultas que yo no conocía. Esto no es una religión, es una manera de vivir a Jesucristo. Un Dios vivo, un Dios hermoso, un Dios que tiene el control absolutamente de todo. Y bueno, el pasaje que estamos leyendo, que también Agustín nos hizo favor de leer, es Mateo 16, ¿verdad? Y habla de una confesión, y ya iré yo exponiendo el mensaje, y también el pastor Rubén irá exponiendo eso, pero más que nada estamos en una serie, ya casi 2 meses de una serie de estudios a la que le llamamos ¿Quién es Jesucristo? Y mucha gente no conoce a Jesús. Lo hemos oído hablar de Él, tenemos nuestra propia opinión. Pero en la iglesia cristiana bautista Betel de Belzán, como dijo August, lo que queremos es enseñarle a la gente la palabra de Dios. Cuando tú vas a una iglesia católica, leen un pasaje de la Biblia, y después de que se lee la Biblia, dice el sacerdote, esto es... ¿Cómo? Esto es... Ah, qué bien saben, ¿eh? De ahí vienen todos, de ahí venimos todos. Entonces eso es lo que le enseñamos, lo que tratamos de enseñarle a la gente, la palabra de Dios, lo que Dios ha plasmado en las escrituras, el mensaje de Dios. Entonces vamos a estar viendo quién es Jesús a través también de este pasaje, ¿verdad? Y bueno, sin que yo me acuerdo que hace tiempo estaba yo trabajando en otro país, y me acuerdo que era como una línea, ¿no? Y había gente de diferentes países en la línea, entonces te tocaba un día uno de Israel, otro de Arabia, otro de Pakistán, y así te tocaban diferentes compañeros para trabajar, ¿no? Y un día me tocó un católico aquí, no, un musulmán aquí y un budista acá, ¿no? Y yo el único cristiano, me acuerdo bien de eso, fue hace muchísimos años, pero me acuerdo bien. Y en algo que tuvimos un descanso, empezamos a hablar los tres acerca de Dios. Y entonces el musulmán me dijo, no, pues yo creo en Alá, me dice, yo creo en Alá. Y Alá esto, y Alá lo otro, y Alá, ya sabes que ellos hasta mueren por su Dios, ¿no? Para ellos que mueras tú por causa de él y asesines gente inocente y niños y mujeres embarazadas y todo, eso te da como que puntos con ese Dios, ¿verdad? Y entonces yo le dije, bueno, ¿y Alá qué onda? ¿Dónde está enterrado? Y me dice, no, Alá está enterrado pues por allá, ¿no? Ni sé dónde, pero por allá. Y luego el budista me dijo lo mismo, no, que Buda, que él, milagroso, poderoso, y tal, y le puse atención y dije, bueno, ¿dónde está enterrado Buda? No, pues por allá por China, ¿no? Y me dice, ¿y tú, Rafa? Le digo, no, pues yo tengo un Dios poderoso, hermano, que no está enterrado en ningún lado. Él vive y vive para siempre, y es un Dios vivo, un Dios verdadero, un Dios que no está clavado en una cruz, un Dios que sabe el propósito perfecto, un Dios que te oye, un Dios que habla, un Dios que escucha, un Dios que hace milagros, un Dios que hace todo. Y bueno, se quedaron como que asombrados, ¿verdad? Y entonces, pues aproveché para decirles que nosotros creemos en un Dios que es verdadero. Bueno, dice la palabra de Dios en nuestro párrafo que vamos a leer, capítulo 16 de Mateo, versículo 13, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, o alguno de los profetas, versículo 15. Y él les dijo, ¿y vosotros, ustedes, quién dicen que soy yo?
Y respondiendo Simón Pedro le dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y bueno, le voy a dejar ahí para que el pastor Rubén nos comparta la segunda parte de este párrafo. Entonces el versículo 13 dice: viniendo ellos a la región de Cesarea de Filipo, le preguntó a sus discípulos: ¿quién dicen los hombres que soy yo? Bueno, Cesarea de Filipo, una ciudad localizada a 40 kilómetros de Galilea, fue donde él le pregunta a sus discípulos, ¿verdad? Y si tú lees la palabra de Dios, vamos a ver a Jesús que se la pasaba mucho tiempo preguntando: ¿y ustedes quién creen que son? ¿Y ustedes por qué dicen esto? ¿Y ustedes? Y ellos, de la respuesta de la gente, el mismo Jesús daba una respuesta impresionante, ¿verdad? Porque en Jesús no está la perfección. Jesús es la perfección. Es un Dios perfecto, ¿verdad? Y le pregunta a sus discípulos: ¿quién dicen que soy yo? Tan solo en el Evangelio de Marcos vemos, 14 veces cómo le pregunta a Jesús a la gente. Y bueno, ¿quién dicen los hombres que soy? Y dicen: el Hijo del Hombre, ¿verdad? Y Jesús se nombraba a sí mismo el Hijo del Hombre. Era un título preferido por Jesús cuando se refería a sí mismo. Él decía que sí mismo se decía que él era el Hijo del Hombre. Y esta expresión señala tanto la humanidad como la deidad, la santidad de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces le pregunta a ellos: ¿quién dicen los hombres que son? Jesús no les pregunta a los discípulos: bueno, ¿quiénes dicen los fariseos y los escribas que soy? ¿Quiénes? Sino Jesús les pregunta: ¿quién dicen los otros hombres que son? Los del pueblo, los que pasaban tiempo con los discípulos, los que el pueblo conversaba con los discípulos, no con los fariseos. Y el pueblo tenía una respuesta más familiar acerca de quién era Jesús, porque el pueblo había visto también sus milagros. Y entonces Jesús, a través del pueblo, podía investigar mejor qué era lo que la gente decía, no tanto los religiosos. ¿Hay religiosos en las iglesias? Sí. En esta, tal vez sí. En la católica, sí. En los testigos, sí, hay religiosos, hay gente religiosa. Hay gente que se basa más en la ley y no puedes traer vestido a la iglesia. ¿Quién dijo? Y hay iglesias que no te permiten traer aretes. Bueno, a las mujeres, ¿verdad? Los hombres, pues no. ¿Quién dijo? Ahí están las pobres hermanas, todas con su pelo agarrado y todo, y no pueden ir de otra manera más que así. ¿Quién dijo? La Biblia no lo dice. La Biblia no lo dice. Y entonces Jesús, al preguntarle al pueblo, quería saber quiénes decían que él era. ¿Qué decía la gente? Y el versículo 14 dice: pues algunos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y eso ya se había profetizado, que Elías vendría, ¿verdad? En Malaquías 4, versículo 5. Por eso le dijo: ¿eres tú Juan el Bautista, el último de los profetas? Le dijo: no. Algunos pensaban que esto ya se había cumplido de cuando venía Jesucristo. Sin embargo, Jesús no ministró como Elías. Fue Juan el Bautista quien vino con un espíritu y con el poder de Elías. Le dijeron: ¿eres Jeremías? Un profeta llorón, todos sabemos que era un llorón, pero que tenía un corazón tierno. Se destrozaba su corazón por ver la corrupción que había en Israel. Y esta actitud se veía en Jesús como un varón de dolores. Y los discípulos presentan diferentes respuestas que hacen en referencia a personajes importantes de la historia culturalmente.
Y aunque el Señor Jesucristo no se había declarado públicamente quién era, sino que había dejado que la gente tuviera su propia conclusión de las obras que había hecho. Por eso los judíos le dijeron en Juan, ¿no? ¿Hasta cuándo nos vas a turbar el alma?, le decían a Jesús. Si tú eres el Cristo, ya dínoslos abiertamente, porque los judíos esperaban ya al Mesías, a un libertador, a un salvador, a un rey lleno de gloria, de tesoros, de gente que lo siguiera. Nunca le esperaban como rey a un carpintero, nunca. Por eso le preguntan en Juan, pues si tú ya eres el Dios, el Cristo, dínoslo, ¿quién eres? Y el Señor Jesucristo en el versículo 25 dice, pues ya les he dicho y no creen. ¿Cuántas obras he hecho en el nombre de mi Padre y he dado testimonio y no me creen? Y la gente, hermano, después de 2000 años, seguimos igual que el pueblo de Israel, igual que los fariseos, igual que mucha gente religiosa, no creemos. La misma pregunta nos seguimos haciendo hasta hoy. ¿Quién es Jesús? Y nos dan vueltas y vueltas, y muchos se limitan a responder, pues Jesús es un personaje histórico, un carpintero. Sí, fue usado por Dios con amor, trajo paz a la humanidad, pero fue un carpintero o un maestro iluminado. Predicaba un mensaje de humildad, predicaba un mensaje de amor. Ahora que le pregunté yo a uno de los que fue 28 de octubre, ahora de San Juan, le dije, ¿quién es el que llevas ahí? Diosito. Dijo, no es Diosito, es. ¿Quién es Jesús? Pues es Diosito. Yo diría Diosote, no Diosito. Y hermano, hay todavía ahora creyentes que vamos a las iglesias y no sabemos responder quién es Jesús. Y existe algo mucho más peligroso que todo esto. Muchas personas hablan de Jesús porque han visto imágenes de Jesús o escuchado de Jesús en las iglesias. Los domingos vamos a las iglesias y podemos ver imágenes de Jesús. Pero no hay un verdadero acercamiento de nosotros a Jesús. Isaías 29:13 dice, porque este pueblo se acerca a mí con su boca, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Marcos también dice, hipócritas. Isaías tenía razón. Cuando profetizó acerca de ustedes, le dijo al pueblo de Israel, este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y hermano, no es novedad que en una sociedad como la de estos tiempos podamos escuchar a la gente hablando de cosas o respondiendo acerca de cosas que no son verdaderas acerca de Jesús. Muchos estuve preguntando en algunas partes y me dijeron, pues Jesús es un personaje histórico cultural, como Miguel Hidalgo, que murió y luchó por darnos independencia de España. Y eso sucede estos días, hermano. ¿Cómo has visto a Jesús durante toda tu vida? ¿Jesús es parte de tu vida? ¿Conoces de veras lo que puede hacer Jesús en tu vida? Versículo 15 les dijo, ¿y ustedes quién dicen que soy? Jesús le pregunta a sus discípulos, a los 12, a los que han andado con él, a los que han visto maravillas. Pero hermano, también nosotros hemos visto maravillas acerca de Dios, de lo que hace Dios. Vemos maravillas a cada rato y las pasamos desapercibidas muchas veces. Y Dios solo puede hacer lo hermoso, lo grande, lo grandioso, lo precioso. Ve a la persona que está junto de ti y vela. ¿No es una maravilla eso que tienes a un lado? Es una maravilla. Oye, habla, ve, siente, te comprende. Roncas en la noche y no te dice nada.
Gritas todo el día y él tranquilo dice, no hay problema. Y eso lo hace Dios. Y les pregunta a Dios, ¿quién dicen que soy? Y no le importa lo que digan los demás. Yo te pregunto, hermanos, ¿cuántas cosas ha hecho Dios por nosotros? Y de veras le conocemos. ¿Qué hemos dicho nosotros cuando nos preguntan acerca de Jesús? ¿Qué hemos dicho cuando nosotros o nuestros seres queridos que no sabían que asistimos a una iglesia cristiana nos cuestionan? Cuando nos cambiamos disque de religión, que eso no existe. ¿Qué le contestas a la gente? Cuando te dicen, ahora eres aleluya ahora. No, mi vieja. No, mi vieja vida. Ahora eres hermanito. No, ya no soy. Eres aleluya, ¿verdad? Eres santo ahora. ¿Qué le dices a la gente? Sí, creo en un Dios poderoso, me estoy relacionando con un Dios personal, he visto las maravillas de Él, Él ha cambiado mi vida. El versículo 16 es una respuesta que Pedro declara majestuosa, no es casualidad o vana. Es una completa declaración de fe, una convicción de la obra y de la divinidad de Jesús. Cuando en el versículo 16 le dice, en el 15 le dice Jesús, ¿quién dicen ustedes que soy? Y Pedro en el 16 le dice, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Una respuesta majestuosa de su fe, no le importó nada. Pedro contesta, tú eres el Cristo, el Salvador, el Mesías, el todo, el perfecto. Tú eres el que vino a darnos libertad, libertad al humano, libertad del pecado. Una libertad que dura para siempre. Tú eres el único Dios, el verdadero, el que gobierna mi vida. Tú eres Jesucristo, el que no está clavado en una cruz, el que oye, el que escucha. Pedro respondió sin ningún temor, enfrente de los 12, enfrente del pueblo, afirmando clara y sin errores y sin temor que él creía en Jesucristo como el Mesías, el Dios único. ¿Qué hay de nosotros cuando nos pregunta la gente, ¿quién es Jesús? ¿Qué hay cuando te pregunta tu compadre? Cuando has dejado de tomar y tu compadre te ve y te dice, oye compadre, ya no tomas, ¿qué vas a la iglesia? ¿Quién es Jesús? ¿Qué le contestas? ¿Tienes el valor de decir que ahora tu vida le pertenece a Cristo sin ninguna vacilación? ¿Que Él ha cambiado tu vida? No importa quién gobierne un país, lo que importa es quién gobierna tu vida. ¿Te has llenado o has sentido frustración algún día? ¿Ira, envidia, vacío? Pues el único que puede cambiar esas cosas, esa condición de vida, es nuestro Señor Jesucristo. Como dice la canción, Él nos llenará de amor. Veremos el gozo, la paz, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre que Él puede darnos. Y una cosa es clara, hermanos, que nunca podemos tomar una decisión apropiada en cuanto a Jesucristo haciendo una encuesta con la gente. La gente nos va a decir muchas cosas, pero hermano, ¿qué es lo que tú dices acerca de Jesús? ¿Cuál es tu respuesta? ¿Confías en Jesús como el Señor, como tu Dios, como el Dios vivo, como el Dios que no está en una cruz clavado? Y si todavía no lo haces, yo te animo a que conozcas ese Jesucristo. Él está esperándote para conocerlo. No es casualidad que los que nos visitan por primera vez estén aquí. Como te dije, un día a mí me invitaron. Aquí está mi esposa, no me dejará mentir. Traía mi pelito largo hasta acá. Me gustaba el rock, divertirme. ¿Tú crees que yo iba a pensar en Jesucristo? ¿Tú crees que las hermanas estas que vinieron un día y me hablaron de Jesús, les dije, ay sí, he esperado por 30 años que alguien me hable de Jesús? No quería saber nada de religión. Tú tu religión, yo mi religión, tú respeta, yo respeto, religión y política y todas esas cosas que uno dice.
Y hermano, está mal dicho, pero no le di el chance a Dios de que me mostrara qué era lo que Él quería para mí. Hasta que me decidí un día, tiré mi barrera y dije, voy a oír, voy a escuchar. Y cuando escuché el mensaje de la palabra fue lo que cambió mi vida. No una iglesia, no un pastor, no una religión. La palabra de Dios fue la que cambió mi vida. La obra de Jesucristo, el que vino a la tierra, murió por mí, resucitó al tercer día, como dicen las Escrituras. Amén. Quiero que abras tu Biblia, por favor, ahí en Mateo capítulo 16. Mateo capítulo 16. Y vamos a continuar el estudio del pasaje que estábamos leyendo hace un rato con Pastor Rafael. Vamos a leer, y voy a leer, te invito a que me sigas con tus ojos la lectura. Voy a repetir el pasaje otra vez, del verso 13 al verso 20. Mateo 16, del 13 al 20. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Y antes de continuar vamos a orar. Vamos a orar a Dios. Señor, muchas gracias. Gracias por esta tarde que nos permite, Señor. Gracias porque tenemos la bendición, la libertad de poder abrir tu palabra para estudiar, para aprender a través de ella. Y Señor, pedimos que tu Espíritu sea que nos enseñe, nos muestre, Señor, tu voluntad, y de esa manera, Señor, podamos obedecerla. Bendice a cada uno de los presentes, Padre, que tu palabra trabaje en nuestras vidas, en nuestros corazones, y haga, Señor, la labor que tú has deseado para cada uno de nosotros. Lo pedimos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Yo creo que Rafael escogió la primera parte porque tal vez era la más fácil. La segunda parte es la más complicada porque tristemente la iglesia tradicional en México, la iglesia romana, ha cambiado la explicación, el resultado y por ende la vida en cuanto a estos versículos de la Biblia que vamos a estudiar esta tarde. Y solo voy a regresar un poco. Jesús le pregunta a sus discípulos, primero les dice: ¿quién dicen que soy yo? ¿Quién soy para la gente? Y bueno, dan respuestas de hombres piadosos, de hombres de Dios, de hombres que tenían una reputación delante del pueblo de Israel. Pero cuando Jesús le pregunta a sus discípulos: ¿y ustedes 12 quién dicen que soy yo? Pedro, el líder de ellos, el autonombrado líder, responde y dice: tú eres el Cristo, tú eres el Mesías, tú eres el Redentor, tú eres el Salvador, tú eres aquel que iba a venir a redimir al pueblo. Dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y algo que debemos de notar es que si el Dios es viviente, el Hijo es viviente. Y así como el Padre vive, el Hijo vive. Y entonces estamos hablando de un Cristo vivo, y lo mencionó Rafael, de un Cristo totalmente vivo, presente, activo, que hoy se está moviendo en su pueblo. Pero vamos al verso número 17, ya quiero terminar.
verso número 17, y dice que Jesús responde a Pedro y hace una revelación que a nosotros también nos afecta. Dice el verso 17, entonces le respondió Jesús a Pedro, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Bienaventurado es una palabra que significa feliz, pero no solo feliz, sino altamente feliz o altamente gozoso. Le dice Jesús a Pedro, eres un hombre altamente gozoso, altamente feliz, porque tú, Simón, y el nombre Simón es muy interesante porque es el nombre antiguo de Pedro, el nombre que le recordaba a Pedro su vida pasada, aquella vida sin Cristo que tuvo Pedro. Dice, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás. Es como si le hubiera dicho su apellido. Bienaventurado eres Simón Bar Joná, o hijo de Jonás, porque esto que tú has dicho, tú no lo aprendiste de un hombre, ni siquiera de mí. No lo aprendiste de sangre, dice, no te lo reveló ni carne ni sangre. Esto no te lo enseñaron los fariseos, esto no lo aprendiste en la sinagoga, esto no te lo enseñó tu maestro de la escuela dominical, esto tú no lo escuchaste en la sinagoga, en la iglesia, nadie te lo había dicho, esto te lo reveló, dice Jesús, mi Padre que está en los cielos. Y ya había dicho Pedro que era el Hijo del Dios viviente, entonces el Padre viviente, dice, está en los cielos. Pero observa que las palabras de Jesús tienen que ver mucho con lo que Pedro era. Recuerda, Pedro era un hombre duro, era pescador, tenía una profesión dura, el sol lo había curtido, la sal del mar lo había curtido, y era un hombre tosco, era un hombre rudo, burdo, y muchas veces que lo menciona la palabra de Dios. Pero ahora Jesús habla de Pedro diciendo, esto que te ha dado Dios, te lo ha dado a ti, Simón, y esto te lo ha dado mi Padre. No te lo dio tu Padre, no te lo dio tu Dios, te lo dio, dice Jesús, te lo dio mi Padre, mi Padre. Y obviamente mi Padre habla de una relación íntima, de una relación estrecha entre el Hijo Jesús y el Padre, y ahora, no solo eso, sino ahora Dios le había revelado a Pedro quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? A lo largo de los evangelios, Dios va revelando a sus discípulos poco a poco la verdad sobre su Hijo. No se lo revela de una sola vez, sino poco a poco Dios va revelando, Dios va hablando al corazón de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, para mostrarles quién era Jesús. Allá en Juan, y es un ejemplo y solo lo leo de esa manera. Juan capítulo 20, Jesús ha resucitado y cuando se presenta la primera vez a los discípulos no está Tomás. Cuando se presenta la segunda vez, 8 días después con los discípulos, ya está Tomás presente. ¿Te acuerdas? Todos decimos que Tomás es el que dudó, el que no creyó que Jesús había resucitado. Sin embargo, la segunda vez que Tomás ve a Jesús, responde Jesús a Jesús y le dice, Señor mío y Dios mío. Obviamente esto habla de una revelación progresiva. Dios de forma progresiva le revela a sus discípulos quién es Jesús. ¿Quién es Jesús? Dios le había abierto los ojos a Pedro, y Pedro no solo estaba expresando una opinión, estaba declarando, estaba confesando de manera personal quién era Jesús para él. ¿Quién era Jesús para él? Y esto fue una revelación de Dios. Dios fue el que tocó, Dios fue el que abrió, Dios fue el que le mostró a Pedro quién era Jesús. ¿Quién era Jesús? Es Dios, el Dios vivo, el que abre el corazón de las personas. Es el Dios vivo que revela el Evangelio al hombre. Es Dios el que hace bienaventurado a los hombres cuando les muestra la revelación de quién es Jesús. Y regresamos a la pregunta con que se inició
esta plática en dos partes. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús para ti? Para algunos Jesús es algo bonito, ¿no? Para otros Jesús es algo feo, es una mentira, un engaño de la humanidad, un engaño del hombre al hombre. Para ti, ¿quién es Jesús? Para ti, ¿quién es Jesús? Para Pedro era muy sencillo contestar, y Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero para ti, ¿quién es Jesús? Verso número 18. Y Jesús sigue hablándole a Pedro y le dice, a Pedro y a los otros, les dice: y yo también te digo que tú eres Pedro. Y voy a hacer una pausa. ¿Te acuerdas que antes le llamó Simón y ahora le llamó Pedro? ¿Por qué Jesús juega con el nombre de Pedro? Bueno, porque el nombre Simón tiene que ver con su antigua naturaleza pecaminosa, humana, sin vida, sin Cristo. Pero ahora que sabe y reconoce quién es Cristo, ahora le dice: tú eres Pedro. Ya dejaste de ser Simón, aquel hombre pecador, aquel hombre sin conocerme a mí. Ahora que me conoces, que sabes quién soy, ahora tú eres Pedro. Tú eres Pedro. Ya no eres Simón, ahora eres Pedro. Muchos personajes en la Biblia son cambiados de nombre por Dios, en este caso por Jesús. Son cambiados de nombre porque hay un cambio en la vida de ellos, hay un cambio, hay una revelación nueva, hay un cambio en su vida y Dios los transforma como hizo con Pedro. Y Jesús le dice a Pedro: y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este pasaje es muy conocido por todos, mal utilizado, mal enseñado por la iglesia romana. Hay tres verdades aquí. Primera verdad: Cristo fundó una iglesia y esto es verdad, eso dice el pasaje. Segundo, la iglesia ha recibido poder para gobernar y enseñar a toda la humanidad. Cierto, pero esta es una verdad a medias, porque no solo es la iglesia romana, sino todos aquellos que han creído en Cristo. Y tercero, la iglesia romana es la única iglesia. Esta es una completa mentira. Lo que Jesús está diciendo aquí, y no se refiere a Pedro, sino se refiere a lo que dijo Pedro. ¿Qué fue lo que dijo Pedro? Tenemos que regresar al verso número 16, donde Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hay un juego de palabras, y a lo largo de la Biblia hay muchos juegos de palabras. Aquí hay uno de ellos. Jesús le está diciendo a Pedro: tú eres Pedro, en otras palabras, en griego Petros, que significa roca pequeña. Tú eres una pequeña roca, pero sobre esta gran roca, sobre la gran afirmación que ahora has hecho, yo voy a edificar mi iglesia. No es sobre ti, cosa que han enseñado mal, sino sobre lo que tú has dicho. Y lo que tú has dicho es que me has puesto a mí como tu Dios. Y ahí es donde está edificada la iglesia. La iglesia está edificada sobre Cristo. Cristo es el fundamento, la piedra angular, la única base donde está fundada la iglesia. Cristo, solamente Cristo. Hay un juego de palabras. La iglesia no está fundada sobre Pedro, sino sobre la persona gloriosa de Jesucristo. Cristo es donde tu vida debe estar fundada. El día de ayer, mi hija le gusta ver un video, y hay un canto que yo aprendí desde que era pequeño, sobre el hombre sabio y el hombre necio. El hombre necio construyó su casa sobre la arena. Y dice la parábola, es una parábola, una enseñanza de Jesús, y dice la parábola que cuando construyó sobre la arena, al tiempo vino la lluvia, vino el agua, vino el viento, y la casa se cayó porque no estaba fundada sobre la roca. Sobre la roca. Pero vino el hombre prudente, un hombre sensato, un hombre que utiliza su mente, que piensa, que analiza, y dice que este hombre sensato puso su casa sobre la roca.
y vino la lluvia, y vino el viento, y vino el río. ¿Y qué pasó con la casa? Permaneció firme porque estaba fundada sobre la roca. La iglesia no está fundada sobre un hombre cualquiera, está fundada sobre Cristo. Sobre Cristo. Porque si no, cualquier problema yo hubiera tirado la iglesia. Y la iglesia hoy prevalece porque está fundada sobre Cristo. ¿Sobre qué está fundada tu vida? ¿Sobre Cristo o sobre la arena? ¿En dónde has puesto tu confianza, tu fe, tu esperanza, tu seguridad? ¿En qué? ¿En una iglesia? No. Tenemos que poner nuestra vida fundada sobre Cristo. Sobre Cristo. Y puede pasar cualquier cosa y la iglesia va a prevalecer. Observa verso número 19. Y a ti y a todos aquellos que creen en lo que tú has dicho, les voy a dar las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ataren en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Aquí hay otra gran confusión en la iglesia. Piensan que Pedro fue el que sucedió a Cristo, y después de Pedro vienen un montón, y hoy tienen un hombre ahí que dicen que es el sucesor de Cristo. En realidad no es lo que dice la palabra. No es lo que enseña la palabra de Dios. No es eso lo que dice. La autoridad fue dada no a Pedro, sino a todos aquellos que confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Es una autoridad que no es personal, sino es delegada a la iglesia. ¿Qué es lo que habla Jesús en el verso número 18? La iglesia es quien tiene la autoridad delegada por Jesús de tener las llaves del reino de los cielos, de atar y desatar, pero siempre y cuando esto se ajuste a la verdad soberana y a la voluntad soberana de Dios en su palabra. Esto es a veces difícil de entender y no me quiero extender mucho en este punto. Si entendemos y si la traducción es correcta en nuestra Biblia, de acuerdo a los tiempos de los verbos, de acuerdo a la sintaxis griega, tendríamos que entender lo siguiente. El significado de los verbos atar y desatar enseña que ni es Pedro ni la iglesia quienes determinan la verdad y su aplicación, sino que solo la iglesia ratifica la verdad que tiene su origen en el cielo, y esto quiere decir que su origen está en Dios. En Dios. Por lo tanto, la iglesia, como el cuerpo de Cristo, actuando de acuerdo a la verdad soberana, a la verdad de la palabra de Dios, tiene la autoridad para declarar si alguien es perdonado o no. Siempre y cuando entendamos bien, eso lo determina solo Dios. Quien perdona pecados es Dios. Quien puede atar y desatar es Dios. La iglesia solo ratifica lo que Dios ha hecho en los cielos. En los cielos. Cuando la iglesia reconoce que hay una persona arrepentida, ha sido desatada de sus pecados, es porque Dios ya lo ha declarado en los cielos. Es muy interesante este pasaje. No tenemos tanto tiempo, necesitaríamos mucho tiempo para entender este pasaje. Pero lo que quiere decir es muy sencillo. Dios determina quién es salvo y quién no es salvo. Dios abre el corazón de las personas para que entiendan, escuchen, entiendan y acepten la verdad de Cristo. Solo Dios lo puede hacer. Nosotros enseñamos la verdad, predicamos la verdad, mostramos la verdad, y Dios es el que abre el corazón de las personas. Yo no sé quién de aquí es creyente o quién no es creyente. No lo sé. Conozco a algunos, los demás no los conozco. No sé si ya sabes algo de Cristo, si ya habías asistido a alguna iglesia cristiana, tal vez es la primera vez que lo haces.
Pero quiero comentarte algunas cosas que son muy importantes. Si Jesús es el Cristo, si de verdad Jesús es el Cristo como lo declara la palabra de Dios, tú necesitas de Él. Si Jesús es el Cristo, si de verdad Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú necesitas de Él. Porque tal vez no lo has encontrado nunca. Porque tal vez para ti Jesús es una imagen en una pared. O una imagen en una iglesia. No lo sé. Pero si de verdad Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú necesitas de Él. Por algo estás aquí. Por algo alguien oró por ti, alguien te invitó, o tal vez ibas pasando, te invitaron a entrar y estás sentado en este lugar. No lo sé. Me sentaron hasta adelante y no vi si te invitaron, llegaste con alguien o llegaste solo. Pero si tú estás aquí es porque Jesús, Dios, tiene algo importante para tu vida en esta tarde. Y si Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, tú necesitas de Él. Tú necesitas de Él. Segundo, si Dios es el Dios viviente, si Dios es el Padre que está en los cielos, y si Dios es el que revela su voluntad al hombre, Dios te está dando a ti hoy una oportunidad que no puedes dejar pasar. Si Dios es el Dios viviente, tú ahorita tienes una oportunidad que tal vez no se te vuelva a presentar en tu vida. Yo no lo sé. Y tú tampoco. Si Dios es el Dios viviente, Él se ha revelado a tu vida y hoy te ha mostrado que tú necesitas a su Hijo Cristo, porque Él es su Hijo, el Mesías, el Salvador, el Redentor del mundo. Y si Cristo es Dios, y si Dios y su Hijo Cristo son verdad, tú tienes que tomar una decisión hoy. Tú tienes que tomar una decisión hoy. Cuando Jesús le preguntó a Pedro, Pedro no le dijo, a ver, Señor, dame unos días, déjame, voy a meditar, voy a discutir con los otros 11, vamos a deliberar, vamos a tomar un acuerdo, vamos a hacer una lluvia de ideas, vamos a descartar algunas cosas y entonces vamos a declararte quién eres. Porque no fue así. Simplemente Jesús preguntó. Yo estoy casi seguro que Jesús no había terminado de preguntar cuando Pedro ya le estaba respondiendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hoy tienes una oportunidad de declarar exactamente lo mismo que Pedro. Tal vez mañana no tengas esa oportunidad. O tal vez ya lo declaraste en algún momento, pero no lo has hecho una realidad en tu vida. Tal vez sí, Jesús es el Hijo de Dios, pues sí. Jesús es el Cristo, sí, pues sí, para algunos, pero para ti todavía no es tu Cristo. Hoy es el momento en que tú tomes una decisión. Y quiero invitarte a cerrar tus ojos para orar a Dios. Cierra tus ojos. Ciérralos, no te va a pasar nada. Absolutamente nada. Pero vamos a orar a Dios en esta tarde. Vamos a orar a nuestro Padre que está en los cielos. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tu palabra es clara. Tu palabra nos muestra a tu Hijo, a Cristo. Nos muestra que solo en Él hay salvación. Nos muestra que solamente en Él es suficiente creer para poder ser tu Hijo. Y Señor, tú nos has mostrado en esta tarde quién es Jesús. Has hablado, Señor, en nuestras vidas. Has hablado en nuestros corazones. Nos has mostrado, Señor, a través de tu palabra quién es Él. Pero también nos has mostrado quiénes somos nosotros. Hombres que necesitan de Él. Hombres que necesitan reconocer quién es Jesús. Hombres que sin Cristo están perdidos. Totalmente perdidos.
¿quiénes aquí están necesitados de Cristo? ¿Quiénes aquí están viviendo sin Él? ¿Quiénes aquí están perdidos, Señor? ¿Quiénes no le han encontrado? ¿Quiénes han estado anhelando encontrarle? ¿Quiénes han incluso tal vez orado? O tal vez han sentido la inquietud de conocer, Señor, y no lo han encontrado. Pero hoy es un buen momento, Señor, y pedimos que abra sus corazones, les muestre, Señor, tu verdad, y decidan, Señor, creer en Cristo como su Señor y su Salvador. Sabemos, Padre, que tú has traído aquí a quienes han de creer. Y pedimos, Señor, que ellos tengan esa oportunidad de creer. Abre su corazón, Señor, como lo hiciste con Lidia y en Hechos. Abre su corazón. Muéstrale, Señor, que sin ti estamos perdidos. Perdidos en medio de muchas mentiras, o tal vez medias verdades que Satanás nos ha mandado. Muéstrale, Señor, quién es el Dios viviente. Abre su corazón y dale la fe que necesitan, Señor, para creer. Pedimos esto, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Yo no sé si tú has hecho una decisión por Cristo. Solo tú y Él lo saben. Pero quiero pedirte un favor. Quiero que te pongas en pie y pases a la parte de atrás. Ahí va a haber personas que te están esperando. Si tú has hecho esa decisión, ponte en pie, que no te dé vergüenza. Todos un día lo hicimos. Rafael ya lo mencionó. Todos un día lo hicimos. Entonces, si tú has decidido creer en Cristo, ponte en pie y pasa ahí atrás. Hay gente que te va a estar esperando. Si tú quieres hablar más de esto porque te quedaron dudas, porque hay cosas que tú quisieras conocer, hay cosas que tú quisieras aprender, bueno, Agustín, Rafael y yo estamos para servirte. Pero si tú has hecho una decisión por Cristo hoy, y hoy Cristo se ha convertido en tu Señor y en tu Salvador, ponte en pie y pasa a la parte de atrás, porque ahí te van a estar esperando. Que Dios te bendiga y felicidades a todos por su aniversario.